Hola a todos. Nuestra Ruta de la Excelencia 2020 les da la bienvenida. Un programa de Secretaría de Educación de la Alcaldía de Barranquilla. Les habla José Enrique Zambrano Méndez. Vamos a iniciar con el desafío 2. Habíamos trabajado en el desafío 1, la parte 1 a la 4. Aquí vamos a empezar a manera de repaso las partes 3, 4 y 2 ejercicios de la parte 5. Entonces vamos a rápidamente a iniciar con la parte 3. Les recuerdo que en esta parte había dicho que el uso del lenguaje es lo fundamental acá. Es decir, hay que mirar en qué contexto, en qué situación se dan estas conversaciones. Igualmente, hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que no necesariamente se responden estas probables conversaciones, se responden desde el punto de vista meramente gramatical. Depende del contexto de la situación. En el lenguaje que usamos todos los días, asimismo en inglés, eso es lo que se plantea. Pasamos entonces, por ejemplo, acá a las siguientes, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? En la última, en el último ejercicio, hay una pregunta y las 3 opciones de respuesta también son preguntas. Gramaticalmente siempre se dice que, bueno, para cada pregunta hay una respuesta. En este caso, como esta es una situación que está planteándose, entonces fíjense que hay se juega con esto, ¿no? Bueno, importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a pasar a la parte 4, que también la habíamos visto en el primer desafío. Vamos a darnos cuenta acá. Insisto con lo de la lectura. De hecho, la instrucción es lo que plantea. Dice, lee el artículo y selecciona la palabra adecuada para cada espacio. Generalmente, al mirar este ejercicio, se piensa que es únicamente gramática, lo cual es cierto, es gramática, pero también es lectura. No es simplemente poner las palabras que hacen falta de acuerdo a lo que nos plantean en las opciones de respuesta. Este texto es en su forma, en su totalidad, en la parte global, implica que tenga coherencia y que tenga cohesión. Entonces, por lo general los instructores siempre damos la recomendación del buen manejo del tiempo. Realmente la prueba Saber 11 es una contrarreloj y el tiempo no se puede perder. Pero en este caso, al ser este ejercicio tan importante, como lo vimos en la socialización, porque tiene un porcentaje alto en las preguntas, ¿verdad? Entonces, es importante que este ejercicio se haga lo mejor posible, porque es fundamental en el resultado. Incide bastante no tener un buen desempeño en esta parte. Entonces, miramos por ejemplo las opciones que se plantean. Son tiempos verbales, adverbios, preposiciones, en fin. Pero al escoger es importante que ustedes tengan en cuenta que hay la necesidad de hacer una lectura final. Entonces, insisto con eso. Vamos a ver en la parte 5
lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Es un texto sencillo, es la lectura literal. Aquí es muy importante destacar que siempre se ponen algunas cosas para tener en cuenta, como por ejemplo ubicaciones geográficas, nombres, fechas, cantidades. Estas son informaciones muy puntuales que van a servir de base para la comprensión de lectura que se plantea después. De hecho, si miramos las preguntas, ¿verdad? Fíjense que en la primera pregunta nos piden una ubicación geográfica. En la segunda pregunta, una cantidad. Y así sucesivamente, ¿verdad? Es algo para tener en cuenta. Además, mirando el texto, ¿cierto? Si usted mira el texto, se va a dar cuenta que las preguntas son secuenciales, o sea, las probables respuestas son secuenciales en el sentido que vamos a encontrarlas en la medida en que se va desarrollando el texto. Y eso también es una ventaja a la hora de la realización del texto. Miremos aquí las dos preguntas finales de esta lectura que acabamos de mostrarles. Obviamente se refuerza lo que se les decía, ¿no? Me preguntan por ubicación geográfica, es decir, preguntas muy puntuales. Otra actividad también de parte 5, esta es un poquito más extensa, pero igualmente observamos que hay, digamos que la misma estructura: nombres, fechas, cantidades, todo muy puntual en cuanto a lo que nos preguntan. Miramos entonces la comprensión de lectura. Aquí hago una salvedad, y es en la primera pregunta observamos que hay un número romano y una terminación de ordinal. Esto no se hace de esa manera. Normalmente los números ordinales son números arábigos. No se acostumbra a poner número romano con terminación ordinal. Todo el material que se está utilizando en los desafíos es el que genera ICFES, ¿verdad? Y aquí es importante tener en cuenta que lo que se hace es hacer transcripción literal de lo que hacen en ICFES. No hago esa salvedad porque realmente esto no se escribe así en inglés realmente. Bien, observamos las preguntas, como les dije, muy puntuales, muy sencillas de responder. Y esta lectura, pues también recordemos que desde el punto de vista del porcentaje de preguntas también es importante, es la tercera. Recordemos que el orden va de la siguiente manera: parte 7, parte 4 y parte 5. El resto de las partes del examen tiene un porcentaje igual, bastante menor si lo comparamos con las que estamos viendo actualmente. Bueno, esto es digamos la parte de socialización del desafío 2. Gracias por estar acá. Nos volveremos a encontrar en el siguiente desafío. Gracias por soportarme.